En primer lugar, quería agradecer las palabras de Francisco Errasti, su presentación y, por supuesto, su invitación al CIMA y al Diario de Navarra para estar aquí con todos ustedes, porque, como él bien ha dicho, pues llevo aquí en Pamplona desde hace relativamente poco tiempo, en concreto desde septiembre, y esto es una oportunidad también para estar con ustedes, poder contarles yo las experiencias y las esperanzas que tenemos en el tratamiento de esta enfermedad y también ustedes a mí, pues sus inquietudes, y espero que cuando llegue el turno de preguntas y de réplicas, pues pueda satisfacer sus dudas. Como no tengo mucho tiempo y la diabetes es un campo amplísimo del que podríamos hablar de los puntos que voy a tocar pues varios días seguidos, voy a intentar hacer un resumen lo más rápido posible de los puntos que yo he considerado más importantes. Quizá no sean los de mayor avance en los últimos años, aunque tocaré algunos de ellos, pero sí al menos los que más importancia tienen en cuanto a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, hemos tenido algún pequeño problemilla informático con alguna de las imágenes que yo traía, que bueno, espero poder subsanar con mis palabras, pero bueno, la gran parte de la exposición espero que salga bien. Entonces, respecto a la diabetes, como he dicho, podemos hablar mucho, pero yo creo que es muy importante centrarse en tres temas. En primer lugar, ¿se puede prevenir la diabetes? Vamos a ver algunos datos respecto a esto. También vamos a ver la importancia que tiene y si se puede diagnosticar pronto la enfermedad. Y finalmente, ¿qué podemos decir en cuanto al tratamiento y la posible curación de la misma? Que seguro que si ustedes son diabéticos, algunos de ellos es lo que esperan oír de mi boca. Pero bueno, intentaremos poner las cosas en su justa medida. No puedo pasar por alto este primer dato que ya Francisco Errasti acaba de decir en su presentación y que, aunque no la ha llegado a calificar como de epidemia, sí que muchos de los especialistas que se dedican a esto ya empiezan a hablar de una auténtica epidemia en el campo de la diabetes, en concreto en diabetes tipo 2, que es una de las formas de la enfermedad que vamos a ver. Entonces, aquí está reflejada en esta diapositiva pues la incidencia que hay, la prevalencia, mejor dicho, que hay de la enfermedad en las diferentes partes del mundo. Bueno, todos estos números son millones de personas, el número de arriba es la actual y el de abajo es lo que se espera que vaya a haber en un futuro muy cercano, que es el 2010, con los porcentajes que ahí ven ustedes de incremento respecto a las cifras actuales. En algunos países, pues sobre todo Asia, que se está desarrollando a pasos agigantados, como saben, pues se espera que el incremento de la enfermedad prácticamente se duplique. Y las predicciones que hay a nivel mundial pues son cifras de este calibre, ¿no? Muy importantes. 150 millones en el año 2000 ya conocidos. La predicción para el 2010 es de más de 200 millones de personas e incluso ya hay predicciones para el año 2025 que habla de 300 millones de personas diabéticas en el mundo. O sea que auténticamente estamos ante una epidemia, al menos en lo que se refiere a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 es una de las formas de esta enfermedad. Seguro que ustedes han oído hablar al menos de estas dos, la tipo 1 o la de la gente más joven y la tipo 2 o de la persona adulta, que es la que más se asocia a obesidad, que, como digo, es la más prevalente de las formas de diabetes y que supone pues casi la totalidad de las mismas. Pero no podemos olvidar que hay otras formas derivadas de fármacos, derivadas de otras enfermedades propias del páncreas que pueden dar lugar también a la aparición de la diabetes, pero que suponen ya porcentajes muy pequeños de los casos. Bueno, ¿por qué se produce esto? En el caso de la diabetes tipo 1, que es la que aparece pues, en los más jóvenes y que desde el principio necesita insulina para su tratamiento, el problema está en que la célula donde se produce la insulina, que es la célula beta, bueno, tiene ese nombre que se le dio, pues se destruye. Y la causa de la destrucción habitualmente es por un ataque del propio organismo a su páncreas o al menos a esta parte del páncreas que es donde se produce la insulina. Lo que todavía no sabemos es cuál es el desencadenante de ese ataque autoinmune. Se han barajado muchas hipótesis, se hablan de infecciones víricas, se habla incluso de algún determinante de la dieta. Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión en concreto, por lo tanto, tampoco tenemos un tratamiento específico para detener la progresión de la enfermedad, aunque veremos también después que algunos avances se están haciendo al respecto. El problema, como digo, es que al no funcionar donde se produce la insulina, pues la insulina desaparece.
y, por tanto, habrá que recurrir al tratamiento con insulina desde el principio. La diabetes tipo 2 es otra historia. Está tan unida a la epidemia también de obesidad que se le ha empezado a dar nombres tan raros como el diabesity en inglés o la diabesidad traducida al castellano, o lo que ya más recientemente se ha venido a llamar síndrome metabólico. El problema fundamental está en que ese exceso de peso, que habitualmente acompaña a prácticamente todos, o si no todos, a una gran mayoría de los diabéticos tipo 2, como digo, va a hacer que la insulina, que sí que existe en este proceso, no funcione bien y, por tanto, pues dé lugar a alteraciones en todos estos lugares que aquí ven, en el hígado, en el páncreas, en el músculo, que es donde se tiene que captar la glucosa de la sangre, y esa función no se hace de forma adecuada y, por tanto, pues aparece la diabetes tipo 2, como digo, muy unida al exceso de peso en estos pacientes. Así que, pues un poco para distinguir bien los dos procesos, pues lo primero que diferencia la enfermedad, la 1 de la 2, es la prevalencia de la misma, es decir, el porcentaje de pacientes que la sufre, que como aquí ven, pues el 90% sería de la de los adultos y el 10% de la de los jóvenes, ¿no? Mucho más prevalente la primera. Aunque puede aparecer a cualquier edad, tanto una como la otra, lo habitual es que en la tipo 1 aparezca en gente por debajo de los 30 años, mientras que en la tipo 2 pues aparecerá en la edad adulta por encima de los 30, pero fundamentalmente por encima de los 40 años de edad. También puede servir para darnos o hacernos una idea de ante qué proceso nos encontramos. La aparición de los síntomas es otra de las diferencias. Un diabético de los jóvenes o tipo 1 suele tener un debut muy brusco, con unos síntomas pues muy importantes y en muy poquito periodo de tiempo dar la cara pues de la forma que seguro que saben ustedes, de una sed desmesurada, pérdida de peso, orinar pues de una forma también muy importante que va a dar lugar a que uno se haga unos análisis y aparezca la enfermedad. Mientras que la 2 pues puede llevar años de una forma tapada porque no llega a dar esos niveles tan elevados de azúcar, y para cuando uno es diagnosticado muchas veces de forma casual en un análisis de rutina, muchas veces en revisiones de empresa, lleva años con ese proceso que ha estado ahí haciendo daño al organismo sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Con lo cual, cuidado con los diabéticos tipo 2, que muchas veces el momento del diagnóstico no es cuando ha debutado la enfermedad, sino que llevan años ya con este proceso detrás. Y por eso es por lo que muchas veces encontramos complicaciones derivadas de la diabetes justo cuando les diagnosticamos, porque no ese es el momento del empiece, sino muchos años atrás. Bueno, como ya les he apuntado, el tema del peso es muy importante. En el 2 se asocia, pues, si no en el 100, en el 80% de los casos, mientras que los tipo 1 suelen ser delgados, y el mecanismo del que ya les he hablado. Tipo 1 no tienen insulina, se les destruye la fábrica de producción de insulina. Tipo 2 tienen insulina, pero no funciona bien, fundamentalmente por el proceso ese que les he comentado de la obesidad, aunque con el paso del tiempo también se acaba agotando la producción de insulina por parte del organismo. Bueno, sabemos qué tipos hay, sabemos que esta enfermedad es muy prevalente, que aparece en muchas personas en el mundo, pero nos interesa cómo diagnosticarla, y para eso es muy sencillo cómo lo hacemos, porque hay 3 formas de diagnosticarla, pero van a ver que es muy sencillo. En primer lugar, haciendo unos análisis en ayunas. Si una persona tiene por encima de 126, por encima o igual de 126, en 2 ocasiones distintas, esa persona es diagnosticada de diabetes. No hay que hacer ninguna prueba ni rara ni especial, ni recurrir a ninguna tecnología puntera, simplemente con unos análisis en ayunas. Otra forma de diagnosticarlo es mediante lo que llamamos sobrecarga oral de glucosa, de ahí las siglas. Se le da a beber a la persona una cantidad de azúcar conocida, 75 gramos en este caso, en una cantidad de agua, y al cabo de 2 horas hacemos una nueva medición en sangre. Si el valor está por encima de 200, la persona es diagnosticada de diabetes. Y una tercera forma sería, pues casi incluso más fácil, ante una persona que manifiesta síntomas. La poliuria quiere decir el exceso de orina, la polidipsia quiere decir el exceso de sed y la pérdida de peso. Ante esa sospecha hacemos unos análisis, no importa que la persona no esté en ayunas, y si aparece por encima de 200, la persona puede ser diagnosticada de diabetes. O sea que de esas 3 formas, muy fáciles las 3, tenemos la capacidad de diagnosticar a una persona de diabetes, y a partir de ahí
echar a andar pues para intentar pues controlar lo mejor posible su enfermedad. Pero también hay lo que antes se llamaba prediabetes, que son dos categorías relativamente nuevas que se han definido, que las he traído por si alguno de ustedes están diagnosticados de ellas. A una de ellas se llama alteración de la glucemia basal y toda esa frase lo único que quiere decir es que la persona no es diabética, pero sus valores en ayunas no están normales, se ha quedado en medio. Y quedarse en medio significa quedarse entre 100 y 125. Esos valores califican a esa persona de una persona con una alteración de la glucemia basal. Y la otra alteración que también puede producirse sin llegar a ser diabetes es la intolerancia a los hidratos de carbono, que esta solo se puede diagnosticar después de esa curva que hemos dicho de azúcar, y los valores se quedan entre el 140 y el 200. Por debajo de 140 es normal, por encima de 200 ya hemos dicho que diabetes, y en esa zona intermedia intolerancia. Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque estos dos procesos pueden acabar desembocando en una diabetes, predisponen a la aparición de la diabetes. Y también porque ya en esta situación preliminar a lo que es la diabetes, existe un aumento en el riesgo que llamamos cardiovascular en la persona. Es decir, que estas pequeñitas alteraciones en el metabolismo del azúcar ya hacen que esa persona tenga más riesgo de problemas cardiovasculares, de infartos, de trombosis a nivel cerebral, etcétera, etcétera, de manera que ya es momento de empezar a tomar medidas para evitar que se produzcan estos problemas. Control de tensión arterial, control del peso, el colesterol, evitar el sedentarismo, bueno, las medidas que todos ustedes seguro que saben, pero que, como digo, hay que empezar a tomar desde ya estas pequeñitas alteraciones que a veces no se tienen en cuenta. Y volviendo a lo que les acabo de decir, la importancia de todo este proceso es porque la diabetes es tóxica para el organismo y produce complicaciones. Y esas complicaciones también seguro que las conocen porque la diabetes a día de hoy es la causa más frecuente de ceguera en el mundo occidental. La diabetes a día de hoy es la causa más frecuente de insuficiencia renal terminal en el mundo occidental y, por tanto, de entrada en diálisis y trasplante renal. Y, por supuesto, está unida a amputaciones, está unida a complicaciones cardiovasculares, aumenta el riesgo, como les acabo de decir, del infarto, trombosis y demás. Bueno, tampoco quiero dar un mensaje alarmista y que una persona con diabetes salga de aquí asustada por su proceso, porque todo esto se puede controlar. Pero, puesto que estamos hablando de una enfermedad que muchas veces no da ningún síntoma, porque el tener unos niveles de azúcar en sangre relativamente altos, y podemos llegar incluso a 200, muchas veces no da ninguna sintomatología, sí que es una toxicidad para el organismo y a largo plazo, al cabo de los años, se puede manifestar con las complicaciones que aquí ven y que pueden ser prevenibles si actuamos a tiempo. Bueno, uniendo con lo que acabo de decir, ¿se puede prevenir entonces? Pues vamos a ver. Tampoco quería traerles cosas de muchos estudios porque al final pues resultan aburridos, pero este estudio fue muy impactante. Ya saben ustedes que cuando estudiamos cosas en medicina, las intervenciones que queremos ver si funcionan las comparamos con una cosa que se llama placebo. Y placebo quiere decir que no le damos nada al paciente, le engañamos dándole una pastilla que realmente no tiene nada. Realmente no es un engaño porque el médico tampoco sabe qué le está dando al paciente para que realmente sea algo ciego, que es lo que interesa hacer. Bueno, pues en este estudio en concreto de prevención de diabetes, a un grupo de pacientes no se les dio nada, se les dio placebo, y lo que se buscaba era ver cuántos acababan siendo diabéticos al cabo de 4 años del estudio. A otro grupo se les trató con un fármaco que utilizamos ya en pacientes diabéticos, que se llama metformina, por no hablar de nombres comerciales, es el principio activo, que seguro que algunos de ustedes lo toman, y se vio que al cabo del tiempo disminuía el riesgo de hacer diabetes, o sea que parecía que prevenía la aparición de enfermedad, porque estos pacientes todavía no eran diabéticos, estaban en una situación de prediabetes que he hablado antes. Y en otros no se les daba ningún tratamiento, pero se les hacía mucho hincapié en el estilo de vida, ejercicio, dieta y un seguimiento por un grupo de personas a las que cada cierto tiempo, incluso por vía telefónica, pues les reforzaban estas medidas que son las primeras que hay que tomar en una persona con diabetes. Bueno, pues la sorpresa fue ver que al cabo del estudio, pues el grupo más favorecido en cuanto a la reducción del riesgo de diabetes fue aquel que hizo bien la dieta y el ejercicio, y se reducía pues hasta casi un 60% la progresión a diabetes. El fármaco lo reducía un 30% y el placebo pues dejaba evolucionar la enfermedad pues según el proceso. Es decir, que
Todo esto que nos insisten nuestros médicos de cabecera y nuestros especialistas en que la dieta y el ejercicio tiene que ser la base del tratamiento es verdad, porque está probado además. Lo que pasa es que todos sabemos que eso es muy difícil a veces de mantener, sobre todo a largo plazo, y desde hace mucho tiempo, a raíz de este estudio sobre todo, a los pacientes, además de darles estas normas, se les empieza a tratar, incluso en fases muy precoces del proceso, antes de ser diabéticos, ya con este fármaco que se llama metformina, por lo cual no se extrañen si su médico le recomienda tomar esta medicación aún en el caso de que, como digo, ustedes todavía no sean diabéticos. Con lo cual, prevenir se puede prevenir y se basa, como digo, en dieta y ejercicio, porque la progresión de de la humanidad pues está yendo desgraciadamente hacia esta forma o fenotipo, como llamamos, y desde luego lo podemos revertir si hacemos bien la dieta y mediante el ejercicio, aunque no haría falta llegar hasta este extremo, pues podemos conseguir estas medidas de las que les estoy hablando. Bueno, se puede prevenir, pero no se puede evitar por completo, con lo cual, pues aquellos que al final la vayan a desarrollar, otro punto muy importante es diagnosticarlo lo antes posible, ¿no? Porque, como ya les he dicho, la intervención precoz es fundamental. ¿Y esto se puede hacer? Pues esto se puede hacer mediante lo que se llama en inglés screening, que al fin y al cabo es una búsqueda activa de la enfermedad dentro de grupos determinados de personas. Desde luego, el screening poblacional general de momento no está recomendado. No hay que hacerle a todo el mundo una glucosa para ver si es diabético, pero sí que hay algunos grupos en los que se recomienda. ¿En quién? Pues en población adulta asintomática. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en aquellas personas mayores de 45 años, en principio podrían caber todos, y sobre todo si su peso está por encima de lo normal. Ese IMC quiere decir índice de masa corporal, que simplemente en su caso lo que pueden hacer es dividir su peso en kilos entre su talla en metros al cuadrado. De ahí sale un número que, si está por encima de 25, está por encima de lo que consideramos normal, sería un sobrepeso, por encima de 30 obesidad. Pero bueno, ya por encima de 25 y por encima de 45 años hay indicación de buscar si la persona tiene o no diabetes. Y si sale normal, pues hasta dentro de 3 años no habría que repetirlo. Y en los más jóvenes, pues en los más jóvenes, sobre todo si estamos en esa situación de sobrepeso y asocian otros factores de riesgo que aquí vamos a ver, también. Es decir, persona de menos de 45 años, pero con sobrepeso y además que tenga familiares con diabetes de primer grado quiere decir padres, hermanos, hijos, o sea, el primer grado de descendencia. Que sean sedentarios, muchísima gente, o hipertensos, o que tengan el colesterol bueno o bajo, o los triglicéridos altos, o que durante un embarazo anterior hayan tenido una diabetes gestacional, o que hayan dado a luz un niño de más de 4 kilos. Es decir, aquí entra mucha gente, también habría que hacer una búsqueda activa del proceso. Y de esa forma podríamos diagnosticar pronto la enfermedad e intervenir de forma adecuada. Bien, más o menos sabemos a quién tenemos que hacerle esto, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues como hemos dicho que se diagnostica, de una forma muy sencilla, haciendo un análisis del azúcar en ayunas, que es lo que llamamos glucemia en ayunas. Hay alguna otra forma que también les he apuntado, que sería la sobrecarga oral de glucosa. Y aquí es uno de los problemas que hemos tenido informáticos, que les traía, porque recientemente, en el Congreso Nacional de la Especialidad que acabamos de tener en Sevilla, nuestro departamento ha presentado unos datos en el que se veía que en un grupo muy específico de personas con obesidad mórbida, una obesidad ya muy importante, de un índice de masa corporal por encima de 40, con azúcar en ayunas normal, que en principio no habría que hacerles nada más, les hicimos una sobrecarga oral de glucosa. Bueno, pues lo que encontramos es que un 25% de esas personas tenían una intolerancia a los hidratos de carbono, lo que antes hemos llamado dentro de la categoría prediabetes, y casi un 3% dieron como resultado diabetes. Es decir, que en algunos grupos muy concretos no debemos conformarnos solo con la glucosa en ayunas, porque podemos descubrir de esta forma pues diabetes tapadas, entre comillas, y como digo, al final la intención es la misma, el intentar actuar de la forma más precoz posible. Bueno, aquí en estas flechas era donde se hacía hincapié en esos dos grupos que salían especialmente alterados. Bueno, hemos visto que se puede prevenir, hemos visto que se puede diagnosticar pronto si lo buscamos, pero ¿se puede curar? Bueno, pues vamos a ver qué datos estamos manejando a día de hoy. Lo que se está manejando ahora mismo en cuanto a un futuro parece que cercano en diabetes tipo 1,
que es la primera de las que les he hablado, pues es el trasplante pancreático, ¿no? Entonces, el trasplante pancreático a día de hoy, su indicación más clara es en aquella persona que ha tenido ya un fallo renal y que como consecuencia de una necesidad de un trasplante renal se aprovecha para hacer un trasplante combinado de los dos órganos. ¿Y por qué no se hace solo el de páncreas? Pues porque, de todas formas, todavía no está salvado el problema del tratamiento inmunosupresor. Ya sabe que hay que dar una serie de fármacos para evitar el rechazo del organismo a los trasplantes y todavía esos tratamientos tienen efectos secundarios que no compensan el beneficio que se puede conseguir. Mientras que en el caso de la insuficiencia renal, que no queda más remedio que trasplantar al paciente, en ese caso se aprovecha ya para hacer uno doble. Como ustedes podrán comprender, el número de donantes es insuficiente para cubrir toda la posible demanda que podría haber si tuviéramos que trasplantar a todos estos pacientes, de manera que es una técnica que ha conseguido que algunas personas se beneficien de ella, pero no es el futuro del tratamiento de la enfermedad. Con lo cual, pues se han buscado alternativas. Y una de ellas es trasplantar no la célula, no el órgano entero, sino pues las células que hemos dicho que producen la insulina, la célula beta, o los islotes, que al fin y al cabo es el conjunto de células beta que forma un grupito donde se forma la insulina. Eso tuvo un auge hace unos cuantos años, como 20, se abandonó porque los resultados fueron malos, y en el 90 hubo un grupo canadiense que cambió el tratamiento este inmunosupresor del que he hablado y consiguió que un número pequeño de pacientes, empezaron con 15, pero al final se quedaron con un número que no llegaba ni a 10, prescindieran de la insulina durante al menos un año. O sea, los pacientes, por así decirlo, se curaron de su diabetes a costa de tener que recibir varios trasplantes, tratamiento inmunosupresor y un seguimiento a largo plazo de la enfermedad, como digo, pues bueno, pues con esas expectativas iniciales. El problema ha sido que 5 años después solo quedan, no llega al 20% de los pacientes que siguen con la independencia de la insulina, aunque sí que es verdad que ahora se controlan con unas dosis muy bajitas y todos aquellos problemas que motivaron el que entraran como candidatos al trasplante parece que han mejorado. Por aquí empiezan a ir los tiros. O sea, lo que se está intentando ahora es conseguir fórmulas que protejan a ese islote que se trasplanta, que se mete en el hígado, como ven aquí en la diapositiva, no va a su lugar natural, se meten ahí en el hígado y ahí es donde empiezan a funcionar. Bueno, pues como digo, protegerlos del ataque del organismo que no los identifica como propios e intenta destruirlos. Eso todavía no está del todo conseguido, pero se van dando pasos en ese sentido. Y mientras tanto, pues las esperanzas fundamentales están pues en las células madre. Y las células madre pues prometen también, pero habrá que esperar a que los investigadores, pues en este campo, pues nos den vía libre a poder utilizarlas, por supuesto, en humanos. Entonces, esto simplemente es una aproximación que se está haciendo en animales. Las células madre adultas tienen un potencial muy importante, que son en las que nosotros tenemos la esperanza de que puedan suponer una cura para la enfermedad, pero como digo, todavía no han salido del modelo animal porque, bueno, pues hay cosas que tenemos que tener muy claras antes de lanzarlos a ponerle a personas por células que no sabemos cómo se van a comportar en el futuro. Así que hay esperanzas, yo creo que bastante fundadas. Futuro cercano no es muy difícil decir esto en medicina porque pues muchas veces los plazos se alargan más de lo que uno quiere, pero al menos sí que sabemos que tenemos importantes grupos de investigadores que están trabajando en este sentido y que, bueno, pues como digo, tenemos nosotros la fe en que esto puede ser algo no demasiado lejano. Bueno, y en tipo 2, porque al fin y al cabo es la más prevalente, como he dicho. Estas son las imágenes que no han salido. Bueno, en tipo 2 aquí había traído una publicación muy reciente de una revista, bueno, de mucho prestigio a nivel internacional, en el que un grupo de médicos intentaron curar la diabetes tipo 2 operando a sus pacientes. La cirugía bariátrica, de lo que se operan la gente con obesidad. Pero una cirugía un poco menos agresiva. Aquí lo que hacían era, pues, un poco estrangular el estómago para crear una cavidad mucho más pequeña, de manera que la saciedad se produce, la gana de comer se quita de una forma muy precoz, muy pronto, la gente come menos y se pierde peso. Bueno, pues se consiguió que los pacientes operados en los que la pérdida de peso fue importante, su diabetes, que era una diabetes de poco tiempo de evolución, desapareciera en todos los casos.
Bueno, lo del futuro entre interrogantes lo he puesto porque esto no puede ser el tratamiento para toda la gente con diabetes tipo 2, pero sí que es una enseñanza muy importante para que sepamos que si conseguimos perder peso de una forma significativa, y aquí se vio que por encima de un 10% de pérdida de peso los pacientes se curaban, como digo, con ese objetivo en mente podemos bloquear la progresión de nuestra enfermedad e incluso hacerla casi desaparecer. Seguro que saben que nosotros somos muy resistentes a decirle a un paciente diabético que se ha curado, pero sí que es verdad que algunos pacientes que han tenido valores de glucosa altos, perdiendo peso y cuidándose y haciendo una vida activa, pues consiguen normalizar sus cifras. Pues de eso estamos hablando, de conseguir al menos que sus cifras se mantengan pues dentro de la normalidad. Si no una completa curación, al menos sí un control absoluto. Y lo que sí que está claro es que se puede tratar. Todavía no la podemos curar del todo, pero la podemos tratar y yo creo que muy bien. Tenemos un montón de fármacos ahora mismo para el tratamiento. Aquí vienen reflejados los 6 grupos de fármacos que ahora mismo tenemos para el tratamiento de la enfermedad, de la tipo 2 en concreto, y con una incorporación recientísima de unos fármacos nuevos que actúan por vías distintas a las que hasta ahora teníamos, con muy poquitos efectos secundarios, con un mecanismo que evita la aparición de la hipoglucemia, de la bajada del azúcar que tanto miedo pues, da a la gente que se pone en tratamiento para la diabetes, y que combinando unos y otros, siempre y cuando no haya contraindicaciones para ello, nos permite mantener los niveles lo mejor posible. Sin embargo, no podemos olvidar que por el propio curso de la enfermedad, que es progresiva, la mayoría, he puesto aquí, muchos pacientes al menos con diabetes tipo 2, necesitarán insulina en algún momento de sus vidas. Este mensaje que hace unos años se evitaba decir al paciente diabético para que no rechazara a esa propia enfermedad ha cambiado en los últimos años y la estrategia ahora mismo es intentar comunicárselo al paciente desde el principio, para que acepte que esto es un tratamiento más y que es una alternativa que es probable que ocurra, pues si no de forma inmediata, al cabo del tiempo. Y si ocurre al cabo del tiempo, pues probablemente sea una buena señal porque querrá decir que el paciente ha vivido mucho tiempo y que se ha agotado su producción de insulina por parte del páncreas y ha habido que recurrir a la insulina. Pues menos mal que la tenemos, porque si no existiera la insulina, pues ahí se acabaría el proceso, desgraciadamente para muchos, ¿no? Entonces, ese tratamiento con insulina, como digo, es un tratamiento más. Todos intentamos retrasarlo en la medida de lo posible, pero tenemos que aceptar que el momento en que llegue es muy útil para evitar que se vaya deteriorando nuestro organismo. Y insulinas tenemos pues un montón de ellas. O sea, tenemos aquí toda la farmacopea de insulina, los diferentes bolígrafos que ahora mismo existen, de las diferentes casas comerciales, insulinas lentas, insulinas rápidas, mezclas. O sea que tenemos bastante abanico para poder tratar bien el proceso. Y cuando esto no funciona, pues también tenemos las bombas de insulina. Es otra forma de tratar para un grupo muy concreto de pacientes. La verdad que hay que elegir muy bien al paciente que va a entrar en este tipo de tratamiento porque supone el tener unos conocimientos muy importantes de la enfermedad, el hacerse muchos controles de glucosa, el saber manejar muy bien la máquina para sacarle todo el proceso, todo el provecho que se le pueda sacar y, como digo, no supone tampoco el independizarse de lo que no nos gusta, como pueden ser los pinchazos y demás, porque, como digo, incluso hay que aumentar el número de ellos al cabo del día. Y la bomba no es inteligente, además, no sabe cuánto nos tiene que poner de insulina. Tenemos que darle nosotros los datos, saber lo que vamos a comer o vamos a hacer de ejercicio para después decidir la cantidad de insulina en cada momento que tendrá que ir liberando. O sea que sirve para algunos pacientes en los que los anteriores tratamientos no consiguen que el control sea el adecuado. Esta es mi última diapositiva. No quería acabar de hablar de diabetes sin remarcar que diabetes no solo es azúcar, porque, bueno, aquí son los objetivos de la Asociación Americana de Diabetes, que son los mismos que los de la europea, o sea que nos sirven igual, y que aunque aquí nos dicen cifras de cómo tiene que estar antes de las comidas o después de las comidas el azúcar, o la hemoglobina, que seguro que, como todos ustedes saben, es la media de los últimos 3 meses que nos permite saber si el control es el adecuado, pues también se habla de cifras de tensión arterial. Los pacientes diabéticos deben tener una tensión arterial más baja que los no diabéticos. Por lo que hemos dicho antes, el riesgo cardiovascular es más alto. Habrá que bajar más los factores de riesgo cardiovascular.
Y lo mismo ocurre con las grasas de la sangre, que aquí llamamos lípidos. El colesterol malo por debajo de 100, el bueno por encima de 40, los triglicéridos, que es otro tipo de grasa, por debajo de 150. Es decir, control de azúcar, control de tensión, control de colesterol. Y la aspirina, que está aquí abajo, ¿por qué? Pues porque es un antiagregante y evita que nuestra sangre esté demasiado gorda y se coagule. Y de esta forma, con dosis muy bajitas de acetilsalicílico, de 100 miligramos al día, es otro medio que disminuye y evita en algunos casos la aparición de las enfermedades cardiovasculares, que son al fin y al cabo las que matan al enfermo con diabetes, sobre todo tipo 2. Bueno, esta ha sido mi intervención. Muchas gracias por su atención.